Soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador y activista con un enfoque en los temas de la desigualdad, pobreza y política redistributiva. Actualmente maestro en la Universidad de Guadalajara, Max es el fundador de la asociación civil Instituto Estudios sobre la Desigualdad y de la página Instagram Gatito en contra de la desigualdad. Con Max hablamos de su trayectoria, sus primeros recuerdos de la desigualdad, por qué eligió esta carrera, por qué empezó la cuenta de Gatitos en contra de la desigualdad. También, Max nos comparte cómo maneja la frustración cuando no hay avances. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable y poner 5 estrellas al podcast en la plataforma donde lo escucha. Espero que le van a gustar este episodio con Max. Aquí vamos, c'est parti. Hola Máximo, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí conociendo lugares nuevos para grabación y lugares nuevos de la ciudad, como este WeWork. Sí, WeWork me dan muchas gracias, la verdad. ¿Te gustaría presentarte para que la gente que no te conozca un poco más? Claro, mi nombre es Máximo Ernesto Jaramillo Molina, pero pues todos me dicen Max y pues nada, soy investigador y activista enfocado en temas de desigualdad, pobreza y políticas redistributivas. Suena muy raro eso, pero básicamente son políticas sociales e impuestos. Y pues nada, llevo prácticamente toda la vida estudiando. No paré de estudiar hasta que acabé el doctorado y estuve trabajando en algunas asociaciones civiles, en el gobierno también en algunas ocasiones, y actualmente soy académico en la Universidad de Guadalajara y además estoy llevando proyectos de divulgación social, la red social de Gatitos contra la Desigualdad, y además dirijo una AC que creamos a partir de ese trabajo que se llama Instituto de Estudios sobre Desigualdad. ¿Qué es una AC? Es una asociación civil. Ok. Sí, es una NGO básicamente. Va Sí. súper bien. Y antes de hablar de todo lo que haces ahorita, porque hiciste y haces muchas cosas, me gusta regresar a la infancia de la persona porque creo que nos permite de entender lo que haces ahorita. Entonces, ¿cómo era Max niño? Bueno, siempre lo primero que destaco es que soy un niño que nació y creció en el oriente de la ciudad de Guadalajara. Eso significa, para quienes no conocen Guadalajara, que es, digamos, el lado más empobrecido de la ciudad. Mi familia sigue viviendo por allá, pues cerca del municipio de Tonalá, de hecho, que es parte de la zona metropolitana. Y pues yo creo que eso es una de las principales factores justo que definen mucho de lo que he hecho. Es un lado digamos, es una zona de la ciudad que es muy rica en cultura, digamos, en la vida pública que tiene, pero al mismo tiempo también tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo tener pocos espacios públicos, como tener pocas o un menor número de escuelas, de hospitales, de parques. En general es una zona que no, digamos que no es la principal inversión por parte del gobierno, pero eso también hace experiencias interesantes en términos de desigualdad. Entonces, digamos, mi niñez la crecí allá. Mi papá más bien seguirá siendo seguramente, pero es carnicero. De toda mi familia, los hombres de mi familia paterna son carniceros. Entonces también crecí mucho en negocios de carnicería. Trabajé en algún momento también como carnicero. Y bueno, actualmente es taxista mi papá. Y mi mamá es contadora, se dedicó mucho tiempo, desigualdad de género, se dedicó mucho tiempo a los trabajos de cuidado y a los trabajos del hogar, pero ella estudió contabilidad, cosa que también creo que es muy importante en mi infancia, en lo que ella sabía que yo requería justo mientras pasaba mis años en la escuela, que era eso, estudiar mucho. Y qué más, además mi papá fue activista político también,
luego de la crisis de 1994, entonces, que fue muy fuerte en México. Entonces, digamos que eso definía mi infancia, pero tampoco fue que fuera una infancia muy politizada en algún sentido. La verdad es que fue una infancia muy tranquila dentro del oriente de la ciudad, viviendo nada más con los amigos y la familia. Ah, súper bien. Hay muchas cosas, puntos que me quiero hablar sobre eso, pero primero, ¿cómo tú te definirías niños? ¿Estaba alguien como extrovertido, introvertido? ¿Qué te gustaba hacer o en tus tiempos libres? Era muy estudioso, realmente. Entonces, sí era muy extrovertido y sí, digamos, aprovechamos los buenos años de la infancia, a diferencia de ahora, de que pues te podías salir e ir a andar en la bici muy lejos, solo con tus amigos, o podías irte al parque a jugar y estar muchísimo tiempo con ellos. Y a diferencia ahora, podías no reportarte con tus padres y no pasaba nada, ¿no? No era algo que fuera problemático para ellos. Entonces, era muy sociable, creo que en ese sentido también era extrovertido de cierta manera, pero la verdad es que siempre sí fui muy curioso, eso es lo que diría. Entonces, esa curiosidad me llevaba justo a también sí dedicarle su tiempo al estudio. La verdad es que sí, a veces por ocio me acuerdo mucho de eso, que por ocio me ponía a leer los libros de historia de la escuela y los acababa como el primer mes o el segundo mes, que son muy fáciles, ¿no? Los libros de historia de la escuela, pero justo como que me daba mucha curiosidad muchas cosas. Entonces creo que eso también definía en parte mi infancia. Ok. Y entonces, como lo que dijiste es que tus papás estaban activistas, podemos decir, quizás no, pues tu papá un poco en política, pero de hacer cosas. Entonces, ¿te daste cuenta, te recuerdas cuando te daste cuenta de la desigualdad o cosas así? Porque ahorita es porque tu lucha y todo. Entonces, ¿te recuerdas eso, más o menos? Sí, lo que tendría más trabajo identificar es cuando fue la palabra desigualdad. Tal vez es lo Ujú. que diría. Siempre era más bien la palabra pobreza, ¿no? Entonces, algo que sí me acuerdo, a pesar que ahorita decía que no era una infancia politizada, por ejemplo, siempre me interesaba la política partidista, ¿no? Por lo mismo que mi papá trabajaba en eso o era activista en eso. Entonces, yo me acuerdo, pues tenía 9 años y yo estaba muy interesado en la elección presidencial del 2000 y yo era muy a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, lo cual no estoy tan seguro qué tanto sentido o qué tanto puede un niño de 10 años o de 9 años saber sobre eso, pero de todos modos estaba muy interesado en eso. Y me acuerdo que me interesaban mucho justo los temas de la pobreza, pues porque claramente era lo que se vivía alrededor, ¿no? Justo por ejemplo, en la primaria y en la secundaria donde estudié, era interesante y a eso al final de cuentas, aunque yo veía con pobreza, pues realmente hablaba de desigualdad, porque colindaban, digamos, donde yo vivía, colonias de clase media baja tal vez, con colonias de clase muy baja, ¿no? Entonces en la primaria y en la secundaria tenía compañeros que sí vivían en situaciones de pobreza muy evidentes, ¿no? Tal vez no, digamos, las precariedades que llegaba a tener mi familia no eran nada comparables con las de esas familias, ¿no? Y ahí yo creo que eso sí formaba que fuera algo tan evidente que no lo podías obviar o que no podías no darte cuenta de esos niveles de pobreza, ¿no? Entonces yo sí me acuerdo estar interesado de esos problemas de pobreza desde muy niño. Y además pues porque obviamente es justo parte de lo que se hablaba en la casa cuando iban las personas, compañeros de mi papá, a hablar justo de temas de política. Eh, Creo que empezar a hablar ya de tema de tal cual de desigualdad de esa manera es realmente hasta después, hasta, yo creo que hasta universidad. Y eso se me hace bien interesante porque al final de cuentas mucho se habla ahora de que justo se resaltaban los temas de pobreza en décadas anteriores y el tema de desigualdad tiene apenas 10 años, 15 años máximo que se nombra de esa manera, ¿no? Digo, es algo que siempre ha estado ahí, pero es más popular nombrado de esa manera recientemente. Entonces, creo que es algo que más lo empecé a ver en la universidad y de hecho ahí sí lo hablábamos mucho, o sea, como en la universidad fue el primer lugar o espacio donde me tocó convivir con gente lejana a mi zona de la ciudad, a veces hago este ejercicio con mis colegas o incluso lo he hecho en Twitter de
¿cuándo fue el primer momento en que conocieron a alguien que podrían decir, o convivieron a alguien, que tuvieron a alguien cerca, ya sea amigo, compañero de escuela, pero cercano, que podríamos decir que es rico, ¿no? O que era una persona rica, o que era del 10% más rico, no sé, cualquiera le puede mover ahí, pero... Y hacemos esas preguntas y yo normalmente identifico que fue en la universidad, que ya a la carrera que yo estudiaba, que es economía, aunque fuera una universidad pública, pues iban personas de toda la ciudad, personas de zonas ricas de la ciudad, que claramente ahí se notaban las diferencias o las desigualdades respecto a uno, y ahí sí hasta lo agarrábamos de broma de carrilla, que le dicen, el jugar con eso, con esas condiciones económicas que tenían nuestros compañeros, que éramos amigos, pero de todos modos era una forma de estar bromeando con ellos, ¿no? Entonces creo que el tema de desigualdad en sí aparece hasta ese momento, hasta la universidad, pero pues los temas de pobreza sí estaban siempre ahí desde La siempre, niñez, desde la ajá. niñez. ¿Y por qué elegiste justo de estudiar esta carrera de economía? ¿Por qué hubiera ley quizás para ayudar a los demás? ¿Por qué economía en especial? Tal cual es eso, o sea, tal cual mi debate era como cuál era la carrera que más me interesaba, donde podía ayudar más, ¿no? Porque, por ejemplo, para ese momento yo estudiaba también música en la escuela de la Universidad de Guadalajara, y en ese momento tenía que, digamos, pero música no como una carrera profesional, sino otro tipo de cursos que tiene la universidad. Entonces, cuando tenía que elegir la carrera, justo la idea era, pues sí me gusta mucho música, pero pues tal vez no pueda ayudar mucho desde ahí, ¿no? Entonces sí trataba de ver como desde dónde se podía ayudar más. Estuve entre elegir relaciones internacionales, que también es una carrera muy popular entre quienes se interesan de estos temas. Otra que antes se llamaba estudios políticos, no sé ahora cómo se llame. Eh, Creo que esas tres, sociología, que es lo que terminé estudiando en el doctorado, y economía, que es lo que estudié en la licenciatura. Y pues al final pensé que era lo más interesante economía. Me acuerdo que mucho me importaba, o tuvo mucho que ver, un profesor que nos dio una clase en la preparatoria, la clase no era economía, de hecho la clase era historia universal, pero el profesor era economista y daba la clase desde una perspectiva marxista digamos, los modos de producción, el capitalismo, bla, bla. Y fue cuando empecé como a entender o a leer un poco más sobre esos temas, tal cual económicos. Y yo creo que eso fue lo que terminó orientándome a estudiar la carrera. Luego me di cuenta que nunca había hablado con ese profesor. Después de que acabó esa clase nunca volví a hablar con él. Y luego hace poco una amiga en Facebook puse algo de eso que me inspiró a estudiar economía, y dijo, oh, yo tengo al profesor en Facebook, y lo etiquetó, y ahí estaba muy orgulloso el profesor, pero realmente yo nunca volví a hablar con él, pero sí, eso fue como la principal inspiración para estudiar esa carrera, porque además no es una carrera conocida entre la clase popular en México. Realmente yo en mi círculo social no conocía a ningún otro economista y nunca había oído la palabra economista, yo creo. Entonces, si no hubiera sido por ese profesor, quién sabe qué hubiera estudiado. ¿No? Sí. Y está bien chido porque en lo que nos cuentas es que un maestro puede cambiar las cosas, que solo con un buen maestro en una materia, en la prepa específicamente, te puede decir, pues, ok, pues me gustó y yo quiero apoyar porque tuviste, de lo que vemos, siempre las ganas de hacer algo para los demás. Entonces, pues combinaste los dos y pues vamos por la economía. Y realmente siempre tuve la ayuda de muy buenos profesores. Eso es algo que también fue muy importante en mi niñez y mi adolescencia, porque, digamos, en la primaria específicamente, pues obviamente eran escuelas muy precarias, pero me tocó la suerte de personas que de profesoras, creo que tuve puras profesoras en la primaria, que pues sí se interesaban, cuando uno tenía esa curiosidad que decía de aprender más, sí se interesaban, incluso existían en el sexto grado de primaria, que es el último grado, existía antes un concurso que se llamaba Olimpiada del Conocimiento, eh, y tuve una profesora que, pues como fui el que quedó, el que iba a representar a la escuela primaria, me daba su tiempo, o sea, realmente podía ir con ella a estudiar, o ella me entrenaba, digamos, para estudiar, creo que 2 o 3 horas varias veces a la semana por las tardes, haciendo horas extra realmente la profesora, y pues gracias a eso la verdad me fue muy bien, o sea, terminé
representando al Estado en eso de esa Olimpiada de los conocimientos. Entonces, sin duda no habíamos tenido dinero para pagar algún tipo de clases así, pero como ella me tocó varios profesores en distintas etapas de las escuelas en las que pues sí se interesaban, y yo creo que también justo eso marca mucho las posibilidades que uno puede tener para ir aprendiendo más o ir expandiendo sus capacidades. Está súper padre lo que dices de la parte de extraescolar, como lo que me gusta aquí, que hay más que en Francia, porque realmente nosotros no tenemos nada extraescolar adentro de la escuela, pero eso de hacer como concursos o actividades que le gusta a la persona, pero que no sabía, pero como de darle la oportunidad de participar en eso, pues te abrió muchas puertas al fin, porque un concurso así, alguien que te dedica al conocimiento, te puede ayudar un chingo y está bien padre y que aparte no creo que ya estaba pagada para quedarse en la escuela. Ni No, de un... hecho yo iba a su casa, o sea, sí, de verdad era un esfuerzo increíble el de la profesora. Creo que al final de cuentas cuando gané terminaron como dando un fondo especial a la escuela y tal vez a la profesora, eso no recuerdo, ahora que lo Ujú. pienso no lo sé, pero pues sí, o sea, al final terminó beneficiando a la escuela, lo cual fue bueno, pero realmente sí, era totalmente, en primer momento era totalmente voluntario El esfuerzo. el esfuerzo de ella, sí. Está bien chido. Y entonces competís, porque para mí es muy joven de competir en este tipo de conocimiento, como no es deporte, ¿sabes? Es algo de conocimiento, de saber cosas a una edad. Tenías 11. Tenía 11, digamos, concursaba con niños y niñas del mismo grado, todos Ujú. de sexto año y de 11 o 12 años. Pero sí, eso creo que marcó mucho también porque algo que justo vemos en los estudios sobre desigualdad educativa es que en las universidades, pero también en las escuelas básicas o media superior privadas y de élite, algo que importa mucho es cómo te hacen creerte que eres una persona más capaz, ¿no? Más capaz que el resto, que justo que eres de la élite, que tú puedes vencer todo. Y yo creo que aunque obviamente las escuelas primarias públicas del Oriente de Guadalajara no son así, a mí me ayudó mucho el tener esos logros escolares para creer, pues tal vez sí tenía como chances frente a las escuelas privadas o frente a otros niños que tenían mejores condiciones para estudios, ¿no? Entonces creo que eso fue muy importante también para el desarrollo posterior de la vida. Y otra cosa ahí que estoy obviando, pues es también el apoyo familiar, obviamente, para eso, porque aún, insisto, cuando las condiciones eran precarias, pues de todos modos había lo suficiente espacio y tiempo para estudiar y apoyo de la familia, entonces también eso creo que importa mucho justo cuando eres niño o adolescente, porque otras veces o no hay el espacio o no hay el tiempo o las condiciones simplemente no se dan para que puedas estudiar, ¿no? Sí, porque a veces tienen que pues cuidar a tus hermanos, porque lo que como me sorprende mucho aquí es que nosotros tenemos la escuela de las 9 de la mañana hasta las 5 y tengo guardería antes y después. Y cuando llegué fue pues, ¿cuándo trabajas? Porque si tu niña tiene que regresar a la escuela en camión, pues ¿quién va a estar en la casa? Y cuando eres muy niño no puedes. Sí, Como aparte de las 11 puedes, sí. pero antes no. Y estaba como, ¿cómo se puede? Y esto es la temática, pues, de que después he hablado de que pues es una desigualdad más porque los papás tienen que estar o tienes que tener a alguien. Entonces es como, Alguien que cuide, ¡pum! exacto, sí, Esto está súper sorprendido porque tienes que estar en tu casa, no hay extraescolar, como no hay un extraescolar adentro de la escuela sí. aquí. Sí, y ya no hablemos de cosas políticas como que existió un intento de hacer lo que se llaman escuelas de tiempo completo y las acaban de cancelar, ¿no? ¿Acaban? Pero, Ah, no sabía que estaba. sí, Ok. había un intento, y con intento me refiero a, no era ni el 1% creo del total de niños estudiando, pero se está intentando en algunas escuelas desde hace tal vez 10 años y sí, lo acaban de cancelar, pero decían que era una muy buena, tenía resultados pues buenos, al final de cuentas es obvio que mientras más tiempo puedan estar los niños en la escuela, Y pues eso ayuda a todo. estructura. Yo Exacto. aparte hizo como boarding school, como tenía que dormir en la Mm, escuela, justo porque yo no fui disciplinada. Regresaba muy tarde a mi casa, a las 6,
pero después no quería estudiar. Y de Claro. ponerme en una escuela así, pues dormeaba. Entonces, ni modo que tenías. Y eso me salvó, entre comillas, podemos decir, de ser un buen estudiante y de hacer lo que estoy haciendo ahorita, podemos Claro. decir. Y entonces, llegas a la universidad, fuiste a la Universidad de Guadalajara. Sí. Ok. ¿Y cómo te fue? Entonces, tu licenciatura en economía, me dijiste. Sí, llegué a la Universidad de Guadalajara, economía. También otra cosa ahí que creo que impactó fue que venía de, digamos, el último año de la preparatoria. Lo hice en un municipio en el interior del estado de Jalisco, que se llama San Juan de los Lagos, porque allá se fue a trabajar mi papá y nos terminamos yendo toda la familia. Entonces también allá conocí otra cara justo de las pobrezas y las desigualdades que en ese municipio que es muy pequeño, pues pobre como todos los municipios pequeños en México, aunque no tan pobre porque tiene una atracción turística que es la Virgen de San Juan de los Lagos, que es la segunda Virgen más visitada del país después de la Virgen de Guadalupe, me parece. Entonces fue una experiencia interesante, pero también es muy religiosa la ciudad, bueno, el pueblo. Entonces yo después justo de venir de esas clases de marxismo y etcétera, con el profesor economista, llego a San Juan de los Lagos y fue como una experiencia también muy rara, ¿no? Porque contrastante, porque ves otra cara de la sociedad y eso es interesante cuando llegué a la universidad, porque creo que justo tenía una experiencia más justo de desigualdades, de pobreza, en este caso de los problemas de la religión, no sé, todo lo que es un pueblito así. Entonces, también iniciar con eso la universidad creo que fue interesante. Sí, porque doble choque. Como primero, pues te explican algo y eres en una zona media baja y después muy baja en un pueblo y es muy distinto la vida en un pueblo, en la ciudad, entonces de llegar y después, ok, pues no es lo mismo y soy del mismo nivel, pero hay una diferencia de maestros y de creencias y que para mí no es igual ¿cómo decir eso? Que los maestros no tienen que tener, nosotros, bueno, no soy segura que está bien tampoco eso, pero Ajá. tienen que tener una diploma para ser maestro, para Claro, poder sí. enseñar. Y que aquí, pues, no, cada quien puede, yo sé sobre eso, no puedo enseñar. Yo sé como... Creo que algo como filosofía nos lo daba un padre, por ejemplo. Entonces, y era una universidad pública, era la Universidad de Guadalajara también en sus preparatorias, pero sí, fue una experiencia muy interesante. Y pues justo ya en la universidad, pues nada, es un mundo totalmente distinto y mucho más amplio. Justo esto que decíamos ahorita de conocer personas de estratos sociales totalmente distintos, también ver pues algunas clases como de mucha calidad que pueda haber en la universidad, también ver pues muchas clases que no, digamos, no es la mejor carrera yo creo en términos de, de la calidad que tienen educativa, tal cual, la universidad y en general, o sea, en general la universidad, pero me acuerdo que especialmente esa carrera, pero pues a pesar de eso, pues es entrar a justo ahí sí como a un mundo de conocimiento sobre pobreza, sobre de dónde viene la pobreza, la desigualdad y demás, que creo que sí fue muy, pues obviamente impactante en la vida, ¿no? Como seguramente casi cualquier persona que estudia una carrera universitaria. Y pues justo de ahí, digamos, al pasar los años, tuve otra vez también como muchos, yo le llamo buena suerte, tal vez es coincidencias o lo que sea, pero pues justo buena suerte de estar teniendo acceso a ciertas becas, tener acceso a trabajar para ciertos profesores como asistente de investigación, que eso por un lado evita que trabajes además de estudiar, lo cual es muy pesado. Y además de eso, pues también te empieza a introducir a ciertos intereses académicos y de investigación como especiales, ¿no? Entonces, durante el desarrollo de la carrera, yo me acuerdo que a mí me interesaba mucho la investigación, o sea, yo me di cuenta que quería ser investigador. Como que no me alcanzaba a quedar muy claro cómo, no me acuerdo de haber salido de la carrera teniendo muy claro que quería estudiar un posgrado y demás, eso fue un poco después, pero realmente sí sabía que me interesaban los temas de investigación y los temas igual de pobreza y de desigualdad. Ok, entonces lo que pasó, si me estoy mapeando bien en mi cabeza, porque Sí. es muy importante,
Tú entraste en la carrera de economía y tuviste una beca del gobierno que te permitió de no trabajar o de menos trabajar. De trabajar para profesores, o sea, como Ah, asistente de investigación. O sea, súper y eran bien. becas de la universidad, de hecho, que en aquel momento equivalían a un salario mínimo, lo cual era poco, pero pues servía para los camiones. O sea, porque yo me acuerdo, la mayoría de mis amigos trabajaban, además de Ujú. estudiar. Y pues es muy complicado. O sea, la verdad es que yo tenía la fortuna de que podía incluso hacer estos horarios. Ahí en la carrera de economía tú puedes hacer tus horarios como tú quieras, escogiendo las clases y los profesores que tú quieras. Entonces yo tenía el privilegio que podía, a lo mejor había un muy buen profesor a las 7 de la mañana y pues ni modo, llegaba a las 7 de la mañana, tenía que hacer 2 horas a veces desde mi casa hasta la universidad porque la universidad está en el extremo contrario de la ciudad, a mi zona de la ciudad, pero bueno, llegaba a las 7 y había un muy buen profesor y a lo mejor tenía algunas clases en medio y una clase hasta las 10 de la noche, ¿no? De 8 a 10 de la noche y tenía la fortuna, insisto, de que me podía quedar porque no trabajaba, o sea, trabajaba dentro de la universidad, entonces Mm. eso ayuda mucho mientras que otras personas pues se tenían que ir a... Sí, como tu trabajo fue de estudiar un poco sobre lo que estabas estudiando, entonces es como un complemento, es pura ganancia, es como, y Sí, conoces diferente, pues un maestro, vas, voy a ir a no estoy de acuerdo, pero estás aprendiendo y es sobre lo que haces y lo que pasa muchas veces estudiantes aquí o como en otros lugares que pues trabajas para vivir, entonces lo que te toca, si tienes que vender bolillos en la calle, vas a vender bolillos en la calle exacto. y no te va a ayudar eso. Pues va a aprender cosas, obviamente, pero no en tu carrera y eso es un beneficio que... Sí, y la verdad es que no son tan inaccesibles esas becas. Realmente, muchas veces más bien lo que pasa es que como es muy bajo el monto, pues para muchas personas es insuficiente. Entonces, pues no es que... Porque yo no tenía que apoyar en mi casa, por ejemplo, en el sustento familiar. Con que yo viera mis gastos, eso era suficiente. Entonces, quien sí tiene que apoyar en su casa, pues ahí sí, claramente la beca es insuficiente. Pero pues son o eran, no sé cómo sean ahorita, relativamente accesibles. Entonces, sí, ese es un gran apoyo justo porque te mete a actividades académicas al mismo tiempo que pues te está dando algo de dinero. Y no hay, por ejemplo, una pura beca o este beca plus plus que te Mm. dan más dinero, pues o trabajas y ya, y que te puedes obtener o no, no existe. Creo que antes sí había y creo que ahora también hay. El problema con este tipo de becas, al menos las que yo conocía, es que ahí sí eran muy dirigidas, muy focalizadas a las personas o a los estudiantes más pobres, ¿no? Ok, Entonces, casi con que estuvieras en la ciudad de Guadalajara ya era imposible casi tenerla, ¿no? ok. Seguramente había personas que sí la obtenían, pero yo me acuerdo que cada año lo intentaba y nunca lo lograba, aun cuando uno pusiera los ingresos que realmente teníamos y demás. Pero creo que sí hay algunas, Ok, porque pocas, pero mi sí. beca en Francia, literal, yo fui becada toda mi universidad y fue literal, me dan dinero Claro, y yo no tengo, pues tengo que estudiar lo que tengo que estudiar y sí. ya, como no fue como de trabajar o de, y sube suficiente. Está, wow, ok, no sabía esto. Sí, Entonces estudiaste economía durante 4 años sí. y después, ¿qué elegiste de hacer? Justo gracias a ese tipo de becas me conectaron antes de salir de la universidad con pues un trabajo de investigación Ujú. es el único momento creo que hasta ahora en que he trabajado para el sector privado, era trabajos de investigación económica, pero en la Cámara de Comercio de la ciudad de Guadalajara. Las cámaras de comercio pues son como los sindicatos de los empresarios, ¿no? Entonces también ahí fue interesante porque ahí sí ya estaba, o sea, yo estaba haciendo mi tesis sobre cómo las empresas en México las empresas grandes cada vez son más grandes y concentran mayor mercado, así se conoce, digamos, son más grandes y se comen a las empresas chiquitas, entonces terminan abarcando más del total de los mercados. Entonces yo estaba haciendo la tesis de eso y me tocó trabajar en un lugar donde a veces nos tocaba ir, por ejemplo, a tomar notas o así, a las reuniones de los empresarios, de los consejos empresariales, donde se decidían sus estrategias de cómo iban a cabildear con gobiernos, pues todas las actividades que hacen, ¿no? Entonces fue muy interesante ese trabajo.
pero creo que lo que más me sirvió es que era un trabajo donde realmente hacía investigación de economía. Y eso, desgraciadamente, por la poca oferta laboral que hay en la ciudad, pues era muy raro, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, de mis colegas, al salir, al menos, de la universidad, pues no tenían ese privilegio de poder trabajar e investigar. A lo mejor agarraban mejores trabajos en términos de sueldo, eso sí, Ujú. porque el sueldo que yo tenía era muy bajo, lo cual también me obligó o me hizo pensar en la posibilidad de entrar a la maestría, porque en la maestría y en los posgrados en general en México, antes y todavía ahora, pues puedes acceder a una beca de CONACYT. Y las becas de CONACYT sí son relativamente altas, ¿no? O sea, Ujú. no es que sean muy altas, pero en aquel tiempo eran como 70% más de mi sueldo. Entonces, por un lado convenía y por otro lado, pues justo yo quería, o sea, me di cuenta muy rápidamente que no quería trabajar en una oficina, que no quería trabajar para el sector privado y que justo quería pues dedicarme a hacer investigación, en algún momento poder ser investigador en una universidad y tener como una vida más como quisiera, ¿no? Pero sí, trabajé en el sector privado, en la Cámara de Comercio, durante 2012 y realmente trabajé ahí 9 meses y a los 3 meses creo ya estaba haciendo mis trámites para la maestría. Sí me Sí. di cuenta muy rápido que quería entrar a la maestría. Y entonces realmente esos fueron los únicos 6 meses que descansé, digamos, de estudiar desde que entré al kinder, básicamente, hasta que acabé el doctorado. Esos 6 meses En la en ese vida. trabajo, sí, en la vida. ¿Y en dónde qué maestría estudiaste? Y pues entendí por qué, pero ¿qué maestría? Sí, la maestría en Ciencias Sociales, Ujú. aquí en la Universidad de Guadalajara, que ya es, digamos, por cómo está dividida la universidad, ya es en un lugar muy distinto, en una facultad muy distinta, por ponerlo así, respecto a donde había estudiado economía. Es una facultad o un centro universitario, como se conocen, más orientado justo a ciencias sociales, obviamente, a humanidades, a sociología, comunicación, filosofía y demás, ¿no? Un poco más despegado del área de economía. Entonces, pues ya fue una experiencia muy distinta porque las maestrías, al menos esa maestría, la verdad es que tienen un muy buen nivel, un nivel muy competitivo a nivel nacional e internacional. Y pues ahí sí, justo ya pude, digamos, tener muchas clases muy buenas, de mucho provecho. Y también creo que algo que sirvió o que fue impactante ahí, o sea, que impactó a mi trayectoria escolar, fue el tema de que como yo venía de economía, pues sabía hacer cosas de estadística, de cálculos, por ponerlo así en una palabra más sencilla, que muchas veces, más bien que es poco común entre quienes estudian ciencias sociales o sociología o incluso estudios políticos. Entonces, pues también eso me sirvió mucho para digamos, lo que hacía dentro de la maestría. Y pues ahí sí ya conocí profesores eh, que yo llegaba con mis proyectos de investigación donde justo decía, por un lado la pobreza en México está creciendo mucho y al mismo tiempo que crece la pobreza están, lo que decía ahorita, las empresas agarrando mucho más dinero del total. Llegaba queriendo hacer esa tesis y ahí fue donde me dijeron, bueno, pues es que eso que estás diciendo es desigualdad. O sea, que esté creciendo la pobreza y que los ricos estén haciendo más ricos, eso se llama desigualdad, ¿no? Y a partir justo de la maestría fue donde tal cual empecé como a orientar mis investigaciones a desigualdad y pues ya de ahí hasta ahora es justo que ha sido como el tema que he estado trabajando. En la maestría fueron 2 años. Eh, También creo que una gran razón por la que terminé estudiando en la Universidad de Oaxaca es que aunque es una muy buena universidad en ese programa académico, pues también como que nunca vi la posibilidad, yo creo que justo por condiciones económicas, por no conocer tal vez nadie que se había ido a estudiar al extranjero o algo así, justo como que jamás se me ocurrió buscar becas en otro lado o algo así. Pero la verdad es que al final de cuentas no terminó estando mal. O sea, la verdad es que la Universidad de Guadalajara ahí sí estaba muy bien y me dio la suficiente currículum tal vez o capacidades para poder aplicar a una escuela que fue a donde fui al doctorado, a la Ciudad de México, en el Colegio de México se llama. Es Ujú. una escuela pública muy chiquita,
que básicamente podríamos decir que es una escuela pública de élite, o sea, una escuela pública de ciencias sociales, pero de élite, de cierta forma. O sea, ahí los chavitos y chavitas que están en la licenciatura son la mayoría de escuelas privadas, de familias muy ricas de la Ciudad de México o del país. Entonces, ya en el doctorado, a nivel doctoral eso es mucho más mezclado, ya vienen personas de distintos países, de distintas trayectorias, pero justo como que se supone que es muy difícil entrar a esa escuela y pues la verdad es que con lo que aprendí en la maestría y también que me tocó ser asesorado por dos profesores que son muy reconocidos y como muy buenos en los trabajos que hacen justo de desigualdad, de políticas sociales, pues como que eso me ayudó, todo eso me ayudó para poder entrar al doctorado en el Colegio de México. Sí. Ok, entonces el Colegio de México es público, pero elige los mejores que salen. Entonces, obviamente, pues, si vienes de una privada y que tuviste toda la chance de estudiar, pues tienes más. Eres excelente, eres excelente porque tuviste las condiciones y tuviste pues hiciste el trabajo para estar adentro y cómo la pasaste justo, pues de estar con gente, pues que no tuvieron la misma vida que tú, literal. Creo que lo bonito es que en el doctorado no había tantas esas diferencias, digamos, en el doctorado que yo estudié, que es sociología, también a lo mejor tiene que ver el tipo de doctorado que sociología, pues a lo mejor ya tiene un cierto sesgo, y realmente ahí sí, digamos, mis compañeros no había tal vez tantas diferencias como digamos, era similar tal vez la convivencia a como lo era en la maestría o en la licenciatura. Claro que ahí sí ya llegas a ese nivel y ya es rarísima la persona que nunca pisó una escuela privada, ¿no? Como yo, que nunca he estudiado en ninguna escuela privada, y sí, ya es poco común, ¿no? Realmente. Incluso, no me voy a saltar, ahorita me regreso, pero digamos, al finalizar, bueno, antes de finalizar, mientras todavía era estudiante, me invitaron a dar clases ahí mismo en el Colegio de México, a nivel licenciatura. Y en las licenciaturas, de verdad, de 30 personas o de 25 personas, hay una persona que viene de preparatoria pública. Y eso, muchas veces vienen de preparatoria pública, pero estudiaron primaria o secundaria privadas, ¿no? Ujú. Entonces realmente sí es muy raro que haya personas de solo escuelas públicas, pero digamos, es mucho más raro en licenciatura y mucho más de élite la licenciatura, y el posgrado sí es un poquito más mezclado. Entonces, creo que en términos de convivencia no fue tan raro. Lo que sí para mí fue impactante es los servicios que puedes tener. O sea, en la biblioteca, por ejemplo, del Colegio de México, ellos se enorgullecen de decir que es la mejor o la biblioteca más grande y mejor de toda Latinoamérica en ciencias sociales. Y la verdad es que los servicios que tienen son increíbles. Tiene comedor para los estudiantes, cosas que son comunes en otros lugares o en otros países, pero que aquí nunca había tocado. Ujú. Entonces, creo que lo más impactante en ese sentido para mí fue justo eso, como el nivel, tanto la calidad de los estudios como el nivel de servicios y de condiciones adecuadas que puedes llegar a tener en ese tipo de espacios académicos. Ándale, va. Y está chistoso porque la cosa es que cuando dices público, pues todo el mundo puede entrar y que si tienes las ganas vas a ir, pero pues todo el mundo tiene las ganas porque como es muy bueno, todo el mundo quiere y que eres de público o privado, entonces todo el mundo va a luchar para entrar. Y si hay muy Sí, pocos lugares aparte. es que es eso, o sea, realmente es de élite porque es muy chiquita en Ujú. instalaciones o sea, en el doctorado aceptan 20 personas cada 2 años, y en las licenciaturas también. En las licenciaturas se aceptan 25 personas cada 2 años, siendo que en la UNAM o en la Mm. Universidad de Oaxaca aceptamos cientos de personas cada semestre, ¿no? ¿Y Entonces, por sí. qué sobre ti no quieren crecer? Porque ahorita es que no, o no pueden, porque es público Yo creo que por un lado no pueden, pero por otro lado creo que es como que ahí tienen muy claro que es la orientación de la de la escuela. escuela. Es una Va. orientación muy a ser chiquita y a escoger a lo mejor de lo mejor. Entonces, pues Ujú. son Y el estrategias prestigio de la distintas. escuela, si sale con el diploma de eso, es que lo hiciste, pasas de las etapas de pasar a... Y no Sí, económicamente, lo pasaste por lo mental. Y creo sí, la que hace la verdad. diferencia entre... Exacto, o sea, al final de cuentas, justo en términos de desigualdad educativa, importa mucho de dónde viene el diploma, ¿no? Que traes. Por eso muchas veces ganan los puestos
incluso las personas que vienen de universidades privadas frente a las escuelas públicas, ¿no? Pero pues justo venir del Colegio de México como que normalmente en los trabajos ya da cierta garantía. Entonces esa fue la fortuna también que tuve antes de acabar el doctorado. Encontré un trabajo en esta NGO, en esta ONG que se llama Oxfam, que trabaja temas de desigualdad. Ujú. Y justo pues antes de salir del doctorado, ya estaba hablando con ellos para poder trabajar con ellos justo en temas de desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que pude llegar a ese empleo gracias a que venía del Colegio de México, que eso seguramente era la garantía para ellos. Ok, Sí. súper bien. ¿Y entonces después de este colegio trabajaste directamente? Sí, me fui a trabajar a la sociedad civil, a esta NGO que se llama Oxfam. Estuve ahí un tiempo y justo ahí fue cuando me di cuenta, digamos, ya desde antes, desde que estaba en el doctorado, mis estudios al final en el doctorado estaban orientados, sí, a temas de desigualdad, pero particularmente al tema de por qué a la gente le importa o no le importa la desigualdad. O por qué, digamos, es porque hay personas que creen esto de los pobres son pobres pues porque quieren, o los ricos son talentosos, o al final lo que terminé orientando mi tesis muy específicamente era ver qué hace que las personas, o más bien, por qué las personas creen que alguien pobre, sobre todo, merece o no merece ayuda, ¿no? Y ayuda es entrecomillado, Ujú. digamos, ¿por qué merece un apoyo o un dinero, ¿no? Por parte del gobierno o lo que sea. Entonces me empezaban a interesar mucho esos temas como justo de las narrativas sobre desigualdad, las historias que cuentan sobre por qué alguien es pobre, sobre por qué alguien es rico, en general sobre la desigualdad. Y eso me llevó a que me interesara justo, o digamos, una de las respuestas a esas preguntas es que muchas veces la gente no tiene suficiente información sobre desigualdad, y es normal, pues, o sea, lo que yo decía ahorita, ¿no? Hasta los 18 años tal vez conocí a alguien del 10% más rico de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto puedo saber de desigualdad si no conozco a nadie de los ricos, ¿no? O al revés, entre los ricos, ¿qué tanto pueden saber de desigualdad si no tienen contacto con nadie, tal vez en una situación muy, muy precaria o muy pobre? Entonces, eso me empezó a interesar y estando en Oxfam hacíamos cosas de investigación que me gustaba mucho, pero también empecé a enterarme de lo que se hacía en términos como de comunicación y de campañas sobre temas de desigualdad. Y pues justo como combinando eso que yo tenía como de interés académico, de, de que había que hablar más de desigualdad y hacer conocer más sobre temas de desigualdad a las personas, y por el otro lado viendo como las campañas que hacían y todo, fue que mientras estaba en Oxfam, pues surgió la idea de hacer la red social esta de Gatitos contra la Desigualdad, porque era como pues la respuesta hay que difundir temas de desigualdad, pero a la gente no le interesa normalmente los temas de desigualdad, o no le interesaba. Yo cada vez pongo más en duda, yo siento que cada vez la gente le interesa más, pero bueno, en general no es como el tema más interesante, ¿no? Entonces pues surgió lo de hacerlo con memes, hacerlo con alguna forma pues distinta o creativa. Incluso antes de tener la red de Gatitos contra la Desigualdad, tuve otras páginas que quería hacer memes en Facebook, pero pues no triunfaban porque no tenían gatitos, básicamente, Son los gatitos son que los hicieron. gatitos, sí, no tenían como un gancho al final de Ujú. cuentas que atrapara a la gente. Y unos meses antes de salirme de Oxfam, fue que salió la idea de hacer la página de Gatitos contra la Desigualdad, ya combinando todo eso y combinando a los gatitos también. Entonces fue durante ese momento que surgió esa otra rama de las cosas que hago. ¿Y en cuánto año, hace cuántos años que abriste esta cuenta? Ahora en octubre se van a cumplir 4 años. Fue Cuatro en años. octubre de 2018. Ok, Sí. y pues ahorita es como un éxito porque lo justo lo que dijiste es que tiene que hablarse y que se lee. Y para que se lee tiene que hacerlo atractivo. Y ahorita
está la fama que es de poner cosas divertidas. Entonces, pues pones un gatito y que cuando lo lees, qué cute, y lees y dices, pues vamos a leer, qué raro es esto. Yo es lo que me ha tocado la primera vez que lo vi. ¿Qué pedo? ¿Por qué ¿Qué está pasando? Y aparte la persona que conozco, no es su típica persona que comparte gatitos. Y yo Claro. me empecé a leer y yo ok, pues sí. Eso es la persona que conozco, le parece muy bien. Ahí sí hacía sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, yo siempre menciono que es como un caballo de Troya, como, ok, te vamos a mandar una imagen de gatitos para que la veas si te gustan los gatitos o los animales, a lo mejor te gustan los perros, pero pues igual es muy llamativa la imagen, pero pues sobre todo justo eso, pues con la imagen de los gatitos hacer que entre toda la demás crítica, ¿no? Entonces, sí, pues de ahí surgió la idea en 2018. Y nada, pues realmente fue algo que en primer momento sigue siendo un hobby, de cierta manera, pero iba a decir que en primer momento surgió como algo justo casual que haces por perder tiempo tal vez y ver qué pasa. Y pues lo que sí pasó es que creció muy, muy rápido y de una manera pues totalmente orgánica, lo que yo creo importó mucho para justo, pues para muchas cosas, pero una pues para que tuviera ese crecimiento tan acelerado sin tener ni un peso que meterle, ¿no? Pues era, lo que sí era es que le metía un montón de trabajo, eso sí, pues porque combinaba por un lado como las actividades que hacía de investigación, donde sacaba lo que ponía ahí, pero también como lo poquito que sabía o que me imaginaba, más bien no es que lo sepa, de temas de comunicación, de temas de manejo de redes y demás. Y pues además, tal cual el tema de siempre estar como en la coyuntura también, es digamos, estar muy pendiente de lo que está pasando en las noticias y todo, que al final de cuentas lo hacía, nada más que pues ahora lo hago para Los publicar demás. cosas ahí y para los demás. Y los demás es como vulgarización, por lo que pasa a veces en los medios o como los políticos, etcétera, es que hablan de una forma que no se entiende para la gente normal, pues básica, normal, como lo quieren llamar. Entonces somos como, no sabemos qué pedo, qué pasa. Y lo digo porque ha pasado en Francia que me presenté, la verdad, me caí bien, pero hay cosas que yo soy, no manches. Como hablas de una forma que... Y yo estudié universidad, como no, se supone que tengo suficientes recursos para entenderte. Yo no te entiendo. Hay palabras que no entiendo. Y está chido de justo eso, de vulgarizar y para que, pues, quizás no tengo el conocimiento. Nadie está tonto, todo el mundo puede entender. Pero si no tienes las palabras, no entiendes las palabras porque es una palabra específica y correcta, no vas a entender el sentido y pues vas a dejar de leer eso. Pero con los gatitos es que son palabras sencillas. Todo que está viendo es que yo las entiendo, entonces se puede entender de todos. Y es muy curioso porque luego es algo que yo no valoro. Por ejemplo, ahorita que dije todas las cosas que están detrás de Gatitos contra Desigualdad, no dije el lenguaje simple. Y a veces digo que no lo valoro porque realmente creo que sí es muy importante, pero creo que es algo tan normal en mi vida que a veces yo no me doy cuenta que está siendo así, pero cuando lo reflexiono y cuando lo hablo como ahorita estamos hablando, pues sí, tiene todo el sentido, digamos, yo creo que tiene mucho que ver justo el tipo de educación que tuve, más popular, más precaria de cierta manera, que a mí en muchos espacios me ha costado, o sea, yo muchas veces he dicho, yo no sé redactar de manera formal, yo no sé redactar académicamente, lo cual creo que ya no tengo tanto problema, pero la realidad es que sigo, incluso en esos espacios académicos, usando un lenguaje muy, muy sencillo, muy coloquial. Y creo que eso, yo muchas veces lo vi como una desventaja, pero pues es algo normal en mi vida y que tan es normal que no me daba cuenta que así lo hacía en las redes sociales, en el divulgar con gatitos. Entonces es muy chistoso porque sí, algo que he tratado con las personas que ahora me ayudan o que colaboramos justo para llevar el proyecto, nunca he soltado esa parte de escribir tal cual el texto que va en las publicaciones, pues justo por eso creo, porque como que es una manera muy, muy particular que tengo de cómo escribir de una manera sencilla para que todo el mundo entienda, ¿no? También eso tiene, yo creo que mucho que ver que pues he dado clases muchos años de mi vida, o sea, desde la universidad, desde que estudiaba economía, parte de lo que hacía de las actividades de la beca eran justo dar clases.
Entonces, y dar clases, daba clases de matemáticas, que yo trataba de hacerlas igual lo más sencillo posible, ¿no? Y siempre decía que ese era el valor agregado de mis clases, el que fueran lo más fáciles de entender. Entonces yo creo que eso siempre ha estado ahí en mi vida, el tratar de simplificar todo, porque al final de cuentas es lo mismo y así todas las personas nos podemos entender, y justo de ser como un poco crítico de cuando son lenguajes muy elevados o difíciles de entender, ¿no? Entonces eso la verdad es que creo que sí es algo bien importante y que a veces Sí. no me doy cuenta. Sí, porque permite a la gente de implicarse más, porque si lo entiendes, pues, pues voy a seguir y viendo qué está pasando en mi propio país, porque México es el tamaño de Europa, literal, entonces es grande y muchas cosas pasan en todos lados, Claro. aparte cada estado funciona de manera diferente, yo sé como, güey, qué pedo. Y está chido de, pues, justo de entender, porque quizás da esta curiosidad de, pues me voy a interesar en eso, y alguien, les meme, hablan justo a mi generación, a las más jóvenes también, hasta la más mayor, y dice, pues quizás me interesa, me voy a leer, y si, pues voy a ir a un periódico que, pues mi generación no lee periódicos, porque son aburridos y porque, pues todo el mundo sabe que ahorita es un partido político que los tienen y todo, y que Claro. el periodista no es hecho para ser objetivo, es hecho para contar una historia de su forma de pensar, y todo el Exacto. mundo lo sabe. Pero cuando tienes que leer cuatro periódicos para tener tu propia opinión, Sí. es una chamba que, pues, puede ser desgastante para... Sí, totalmente. Y al final de cuentas creo que algo importante en México es, a pesar que mucho se dice que en México no nos importa tanto la desigualdad, no nos importa tanto la pobreza, yo creo que lo que pasa mucho ahí también es que justo como que hay poca información o es muy difícil agarrar la No se información, como dices. visibiliza, Exacto, no sí. se visibiliza. Sí, no. Entonces, justo el poder tener ahora a través de redes sociales como otras formas de acceder a la información creo que es bien importante. Lo más que también tiene el lado contrario, ¿no? El lado de que hay mucha información falsa, mucho cosas truqueadas o sesgadas en las redes sociales. Y creo que otra cosa que me han dicho mucho de este proyecto es que dicen que lo leen de todos los espectros políticos y dicen, pues tal vez esto es crítico al gobierno o tal vez esto es muy socialista, muy pro trabajadores y antiempresarios, pero lo puedo leer porque ponen como sus fuentes muy claras, como muy transparente de dónde viene la información, ¿no? Y eso sí es algo que he tratado siempre, que claramente yo tengo mis sesgos y son sesgos muy de izquierda y muy pues pro clase trabajadora, pero pues al final de cuentas, siempre que esté ahí como la información lo más transparente posible, creo que eso ayuda justo en un mundo en unas redes sociales donde tienes que desconfiar prácticamente de todo, ¿no? Digamos, puedes acceder a más información, pero tienes que ser muy crítico respecto a la misma, y es difícil serlo pues, si no tienes como el conocimiento previo para tener esa crítica. Sí, totalmente. Y lo chido es que criticas también las propias cosas que la gente que piensa en izquierda, vas a criticar izquierda como vas a criticar derecha. Entonces, lo bueno es que tienes tu opinión y no vas a seguir porque quieres. Lo bueno es que sí, eres criticador de todos. Entonces, creo que este tipo de cosas dan más confianza en la gente. Justo en Francia tenemos un canal de YouTube que da noticias diario y es Sí. un joven, tiene mi edad, creo Ah, 26. sí. Y empezó a los 18, pero semanalmente a explicar las noticias del país. Y ahorita con la pandemia empezó diario porque la gente estaba como, ¿qué pedo? Claro, sí. Y cambió todo el chip porque Ok. pone sus fuentes siempre, y siempre digo, yo tengo mi opinión, pero voy a hablar de lo que me importa. Si el cambio climático y la pobreza me importa, lo voy a hablar. Pero habla también, oye, ¿qué quieren? Oye, vamos a hablar de esta temática. Si olvidamos una temática, para el día siguiente lo vamos a hablar. Y hace videos de 10, 15 Qué minutos. interesante. Y es increíble. Y ahorita, mi generación de 20, la generación que tiene de los 10 a los 35 lo sigue a él, porque no vemos la tele y está Claro. en YouTube. Y aparte, hasta ahorita a los abuelos, los mayores que tienen internet, pues ellos se ven. También. Y porque no tienen fe ahorita menos y menos
En los medios en los medios, tradicionales. la tele, que es muy largo para decir muy pocas cosas. Y él, como es un joven y que lo siguen eso, creo que está increíble de encontrar el canal que puede tocar a más gente. Y poniendo datos siempre está increíble eso. Sí, y son nuevas formas, al final de cuentas, Ujú. de difundir, de divulgar, y creo que lo importante es justo eso, que sea cercano digamos, que no sea justo como solo entendible por las élites o por las personas con ciertos conocimientos, que sea lo más fácil. Y luego justo, pues a veces hablar de temas de economía, de inflación, de políticas monetarias, que para la mayoría de la población suena como algo súper, digamos, puede verse desde un lado que parece súper lejano, por ejemplo, hablar de políticas monetarias, ¿qué es eso, no? Que se movió la tasa de interés del Banco de México, pero luego si hablas del lado más cercano al pueblo tal cual pues es que eso ¿Cómo te impacta, impacta? ajá, impacta en que te cuestan más las tortillas, por ejemplo, y por qué te están costando más las tortillas y qué podemos hacer para que no te cuesten tanto, ese tipo de cosas creo que es cuando tiene como más interés, ¿no? O es más valioso. Lo que sí es que pues debe ser difícil hacer eso cuando vienes como de contextos más privilegiados, ¿no? Entonces creo que la suerte que hemos tenido en este proyecto es que pues como no venimos desde ese lado, pues y además ha sido eso que decía, un proyecto totalmente orgánico, sin financiamiento, literal, empujado solamente por a veces desvelarme o por a veces trabajar horas extras, pues creo que es lo que ha hecho que le vaya un poco mejor al final de Y que cuentas. sigue así. Entonces, hiciste este proyecto después tu doctorado. Lo hice casi al finalizar Al final. el doctorado, digamos, al final del doctorado, más bien, sí, Ajá. tal cual. Pero aún, como lo dijiste, no es un recurso, no ganas dinero con No, eso. realmente de eso no, y me ha gustado justo tenerlo así, tenerlo Un hobby, literal. sí, lo que sí hemos hecho es más bien esta organización civil, esta NGO, que un poco la idea es, digamos, yo empecé a acercar a amigas y amigos al proyecto de Gatitos contra Desigualdad, pero les decía, quiero hacer algo más, no quiero quedarme solo en las redes sociales, quisiera que llegáramos directo a impactar en la gente, a impactar en cómo se hacen las políticas públicas del país y demás, ¿no? Entonces lo que hicimos más bien fue hacer una organización que realmente fuera cosa aparte de Gatitos contra Desigualdad. Al final yo me quedé nada más como siempre con Gatitos contra Desigualdad en la organización. Pues ya es una organización ya establecida legalmente, hemos ya buscado fondos para proyectos de investigación, entonces como que lo que queremos hacer básicamente es trabajar en los temas que interesan, que me interesaban desde Gatitos contra Desigualdad, pero pues ahí sí con dinero para poder pues trabajar, porque al final pues una cosa es hacer memes, que lo puedes hacer sin dinero, pero otra cosa es pues ponerte a hacer investigación, encuestas, trabajos como de largo aliento, ¿no? Entonces ahí sí, esa organización la fundamos en 2020. Eh, Básicamente tiene 2 años de existencia, nos pegó la pandemia en medio, pero pues hemos logrado conseguir fondos para algunas investigaciones, hemos logrado justo ahora ya trabajamos o colaboramos con Oxfam, nuestra organización, colaboramos con otra que se llama Habitat International, digamos, hemos formado una red de colaboraciones que en cierta medida nos han buscado por el proyecto de Gatitos contra Desigualdad, pero pues que saben que acá ya es algo legal, Es un canal es para un canal. transferir. Pero mi pregunta es como, ok, tienes esta asociación, están investigando, hacen cosas padres, tienen dinero para investigar que permite de vivir y de comer, que padre, pero tu investigación, ¿de qué manera? Ok, investigaste, hay pobreza más y más, y aparte con la pandemia, los ricos son más ricos, desigualdad en todo. ¿Cómo haces para que haya cambio? Porque sí, está bien de investigar, pero ¿cómo tomar acciones? ¿O cómo tú tomar acciones y como nosotros que sabemos que hay desigualdad, qué hacer? Porque creo que la gente se da más cuenta. Quizás la Ajá. antigua generación no, pero creo que tengo fe en mi generación y mucho más en la después, Oh, sí. que se dan cuenta, saben, como gracias a las redes justo, que hay desigualdad, que hay problemas, que quieren cambiar, pero todos somos pendejos literal. ¿Qué hacemos?
Es difícil la respuesta, la verdad. Creo que la salida que hemos tomado acá, y de ahí viene el proyecto justo de Gatitos contra Desigualdad, es creer que, digamos, seguimos aguantando las condiciones porque nos hacen creer que las merecemos. Entonces, o sea, decimos ahorita este tema que hemos movido mucho este año sobre que no alcanza para comprar una vivienda en México, ¿no? Los jóvenes no podemos comprar una vivienda, o la mayoría de los jóvenes, a menos que tengas alguna condición muy especial o te caiga algo del cielo con, no sé, condiciones muy especiales, ¿no? Pero entonces el tema es que nos dicen las otras generaciones, o los ricos de nuestra generación nos dicen que no nos alcanza a comprar una vivienda porque nos gusta mucho ir a conciertos, o porque nos compramos muchos cafés de Starbucks. Yo ni tomo café, pero bueno, claro que digamos la generación se compra muchos cafés de Starbucks o viaja mucho. Entonces empiezan a poner excusas del por qué no te alcanza a comprar tu vivienda. Y al final de cuentas el tema es que termina siendo culpa de los jóvenes no poder comprar su propia vivienda. Entonces, insisto, hay muchas maneras de tratar de activar a la población. La manera que hemos elegido es simplemente tratar de desmontar esas ideas, de hacerle creer, digamos, de quitarle ese chip, como tú decías, cambiarle ese chip a la población, a los jóvenes, de que se autoculpabilicen y digan, no, pues sí, no alcanzo a comprar vivienda porque me gasto, porque como y porque vivo, y por eso, y porque me divierto, y por eso no alcanzo a comprar una vivienda. Y que cambie ese chip y diga, no, pues realmente no alcanzo a comprar una vivienda porque hay una situación económica de cierta forma, porque las élites están acaparando las viviendas nuevas, están construyendo solo viviendas de lujo, no sé, algo mucho más complejo, ¿no? Y entonces, en cuanto se hace más compleja esa idea y se deja de culpabilizar a los individuos, mi, mi, mi objetivo, mi ideal o mi utopía, no sé, es que eso va a hacer que se empiece a activar la población, y que la misma población o los jóvenes empiecen a exigir cosas distintas. Literal es cambiar de leyes, es de hacer que pues por pasar por leyes pues no pueden hacer tal cosas o tienen que... Pues ahorita investigando brevemente sobre ti, yo vi de las vacaciones, por ejemplo. Entonces, pues sí, sí luchas para tener, sí todo el mundo se, pero es literal, lo que me da pena es, tienes que bajar en la calle para tener cambios. Y lo que ha pasado en Francia, super país revolucionista, no somos de acuerdo, bajamos en la calle. Hay cada mes, cada 2 semanas se pueden encontrar grupos que se bajan en la calle porque no están de acuerdo. A veces creo que hay cosas que no valen, pero la mayoría de las cosas que sí hubo cambios de... Sí. Pero está cañón porque tienes que trabajar, sí, pues si no voy a trabajar, si no me van a pagar este día, entonces es como cuando hago repuestas y que hay un impacto, etcétera. Ese es el problema en México, la verdad, que es muy difícil manifestarse. Por ejemplo, no sé si has escuchado el movimiento que hubo, pues, de jóvenes y estudiantil en 2012, que se llamaba Yo Soy 132. Este, Era un movimiento que hacía protestas porque se quería deslegitimar a estudiantes que estaban protestando contra la candidatura de Peña Nieto, que fue el anterior Sí, presidente. escuché, entonces. Pero pues justo lo que estás diciendo, yo no pude participar en eso porque estaba trabajando. El único trabajo que dije hace rato que tenía de oficina fue justo cuando fue ese movimiento. Okay. Entonces, pues sí, yo trabajaba de 9 a 6, no había mucha manera de participar, ¿no? Entonces, el punto que dices es bien importante porque, pues sí, una forma es salir a las calles y convencer a los jóvenes de que hay que salir a las calles y exigir. Pero hay muchas formas de exigir ahora, la verdad es que voy a ser tal vez muy ingenuo, pero incluso hasta convenciéndote de qué es lo que debes de exigir a los candidatos o candidatas que se propongan para las elecciones, y a partir de ahí tengas un juicio más claro de qué es lo que realmente necesitas, pues a lo mejor eso también puede ayudar al final de cuentas, ¿no? O incluso generar que haya organizaciones no solo de protestas, sino también políticas que también puedan tener algún tipo de incidencia. No sé, ahí las formas son muchas, pero lo que sí me parece que es un paso previo, pero que es muy importante, es convencer a los jóvenes y en general a la población oprimida desde las distintas vulnerabilidades, que tienen derecho a exigir, ¿no? O sea, nos han convencido de que no tenemos derecho a exigir porque merecemos la pobreza Así que es, tenemos. Así es, que... y ya, ¿no? Entonces, creo que ese paso previo es muy importante, porque si en algún momento ya, igual siendo muy utópicos, toda la población está convencida de que hay que exigir cosas distintas,
pues de alguna u otra manera se hará o de alguna u otra manera avanzará, pero mientras no nos la creamos, pues así Sí, vamos a pero estar. creo que es muy complicado de cambiar el chip de alguien. Pues más bien, eres viejo, más difícil es, pero como lo dijiste, la nueva generación la cree mucho y ahorita no tienen derecho de votación, o apenas, muy a pocos. Entonces, cuando toda esta generación van a poder, quizás en 5 años van a tener realmente cambios y estar adentro del cambio para hacer cosas. Sí, y realmente justo por eso creo que también me importa mucho que el proyecto que tenemos está dirigido a personas jóvenes, realmente. O Ujú. sea, ya tiene un rato que no hacemos estos perfiles que te dan las redes sociales de la edad de quienes te siguen, pero siempre nos salía que el principal perfil que teníamos era personas entre 15 y 25 años. Ujú. Entonces, ahí es donde está, como dices, como en generaciones El que incluso son futuro. más, exacto, que son más jóvenes que nosotros, ahí está el futuro. Claramente tienen, lo que dices, pues es muy difícil cambiar el chip de generaciones más grandes, pues que tienen más años pensando lo que creen, Mm. pero pues quienes son jóvenes yo creo que hay mucho que hacer y pues a lo mejor no va a tener impacto inmediato, pero eso va a terminar impactando mientras vayan creciendo al Sí, final de es a cuentas. largo plazo. Es a largo plazo. Y entonces vamos a regresar porque Gatito llegó, eso que es un producto, una red súper padre, Sí. podemos decir. Pero lo que dijiste siempre seguiste estudiando. Entonces, ¿qué estudiaste después? Eh, bueno, cuando acabé el doctorado realmente ya dejé prácticamente de estudiar. Ujú. Lo que sí, pues seguí interesado en los temas académicos y en ese sentido entré a un programa que digamos, todo lo que había estudiado había sido en México, ¿no? Nunca me fui de intercambio ni siquiera a ningún lado. Entonces, como que eso también impactaba mucho pues, las redes que tenía tal vez académicas, pero gracias al trabajo que hacen Gatitos contra Desigualdad, Ujú. pude entrar a un proyecto, bueno, un proyecto, a una fellowship en Londres, en la London School of Economics, que ahí lo que buscan justo es juntar a la gente activista y académica que trabaje temas de desigualdad desde el activismo, ¿no? Entonces en mi propuesta pues mandé que yo hacía esto con redes sociales, con tratar de hablar más de temas de desigualdad y pues les encantó, la verdad. Entonces, ese programa es un programa que dura un año, no es residencial, no tuve que residir en Londres, además de que fue durante la pandemia, entonces no había manera. Menos. Había personas estudiando una maestría al mismo tiempo y realmente ellas sí se fueron a vivir más bien, sí tenían que vivir en Londres, pero de todos modos estudiaron a distancia, ¿no? Se Ujú. quedaron en sus países. Pero bueno, eso también es una experiencia bien bonita. O sea, es un programa como con un montón de privilegios, con un montón de fondos para desarrollarnos a quienes trabajamos estos temas, para darnos alcance mediático internacional, fondos para asistir a eventos, a congresos internacionales. Entonces, es algo que la verdad ahí también tuve mucha suerte de que entré a eso. Y pues al final cuando fue estudiar, o sea, fue estudiar también un poco, nuevamente ahí, pues igual temas de desigualdad otra vez. Y la verdad, yo de gusto, yo siempre estaría estudiando más cosas, o sea, Sí. siempre me da mucho, me interesa mucho. De hecho, ahorita estoy en una carrera en línea, estoy haciendo una materia o dos materias por semestre, pero estoy estudiando Derecho, leyes en la UNAM a distancia, porque también creo que es algo súper importante saber leyes para... Yo siempre digo, cuando doy clases de economía actualmente a los sociólogos, en donde estoy, en la universidad en la Universidad de Guadalajara, yo doy clases a sociólogos y la principal clase que doy es de economía. Y lo que les digo es que lo más importante aquí, en mi clase, es que aprendan lo que dicen, cómo hablan los economistas para que no te engañen los economistas, ¿no? Porque tiene un lenguaje igual muy especializado, muy rebuscado. Y yo creo lo mismo con los abogados. Yo creo que también hay que entender de leyes para que no te engañen los abogados, básicamente, ¿no? Entonces, como eso estoy estudiando ahorita, pero seguramente después me meteré a otra cosa, porque sí, lo que decía, sí sigo siendo muy curioso y siempre me da mucha curiosidad, pues, saber más, la verdad. Creo que eso nunca se va a quitar ese hábito. Ajá. Está súper padre eso y seguir aprendiendo y todo está evolucionando. Pero como nunca, porque
tú empezaste muy joven, como tuviste tu familia que estaba en esto de ayudar y de, pues, toda tu infancia hasta ahorita, de hacer cosas para que haya cambios. ¿Cómo hiciste para, pues, no sé, pero creo que hubo frustración, que no se mueven las cosas que quieres, aparte, cuando eres joven quieres que se cambie ya, aparte somos nos gustan las cosas que se mueven muy rápida. ¿Cómo hiciste, quizás si tuviste frustración, etcétera, para seguir y decir, no, se puede, se puede, se puede? ¿Cómo hiciste? Porque creo que hay Sí. mucha gente jóvenes que trabaja, que quiere hacer cosas que son en privado o público, que a veces, güey, lo que hago no funciona, que no hay un impacto. ¿Y cómo hacer eso? Sí, puede llegar a ser bien frustrante. Yo creo que, y en muchos lados no se reconoce que es frustrante. Digamos, justo en esta fellowship en la que estoy y que hay muchas personas que trabajan temas de desigualdad, activistas, que están justo directo en el campo, trabajando con las personas y ven que no avanzan, tienen como ahí mueven muchas filosofías o muchas aproximaciones muy positivas bueno, aunque no se pueda, hay que seguir luchando y es que la amistad y el amor y el cuidado propio y demás, como valores bien bonitos que te empujan, ¿no? Pero la verdad creo que yo no soy tanto así. Ujú. Yo siempre he platicado con mis compañeros de ahí que yo soy más bien, creo que justo las frustraciones de ver que no cambian las cosas, justo los enojos, las tristezas, decepciones respecto a un montón de cosas que están pasando en el mundo, creo que son las que a mí me mueven y creo que no está mal. O sea, creo que también es muy bonito cuando hacen activismo justo como desde esta forma más positiva y tratando de encontrar lo bueno, pero creo que también mucho digamos, esas derrotas que se viven pues básicamente a diario y no sé, por ejemplo, si queremos ir a algo muy específico, por ejemplo, con tantas luchas que hemos tenido este sexenio del presidente en México, que hemos dicho que las cosas están haciendo mal y las hacen, y luego proponen otra cosa que la proponen mal y decimos que no va a salir bien eso y lo hacen, y así seguimos. Pues creo que eso, o sea, lo que voy es que creo que puede ser muy frustrante, pero creo que dentro de la frustración o de las derrotas que puede llegar a tener uno, es de donde a veces uno puede sacar energía para estar luchando más, ¿no? Lo que no sé es qué tan sustentable es eso. Lo que no sé es, a lo mejor eso es algo muy de jóvenes y yo ya no soy joven en términos, al menos en términos legales en México. Ujú. Dicen que se acaba a los 30 años la juventud. En otro lado dicen que a los 35. Pero en general yo creo que el tema es que todavía tengo esa energía y tenemos esa energía quienes estamos desde este lado. Por eso, pues, porque somos jóvenes y porque tenemos poco que perder, mucho que ganar. Y al final de cuentas, ese tipo de sentimientos, no negativos, pero sentimientos en contra de ti, creo que también pueden mover mucho la energía para seguir trabajando. Entonces creo que eso es muchas veces el combustible para trabajar más. Y muchas veces también lo que digo que a veces no lo noto tanto, pero estas cosas más bonitas desde, pues justo desde ver el lado bueno de las cosas malas o ver como con más amor justo por lo que estás luchando, creo que también es muy importante, ¿no? Algo así preguntaban justo ahora que fui a un evento de la Fellowship y otra cosa que mencionaba es que también algo que me mueve mucho a mí es pues lo comunitario. Es como regresar a mi comunidad y con mi comunidad ni siquiera me refiero a toda la ciudad de Guadalajara, sino literal regresar a mi colonia, ver a mi familia, ver a las personas que llevan ahí viviendo toda la vida, en las condiciones precarias de toda la vida, que nada cambia básicamente ahí y que eso de cierta manera te recuerde, o a mí en mi caso me recuerda, que era por lo que luchaba justo desde que era niño, ¿no? O lo que me importaba desde que era niño o adolescente o joven, mucho más joven, y pues que eso sea justo lo que te recuerde el por qué empezaste a entrar o empecé a entrar a estos temas, ¿no? Entonces creo que también el reencontrarte con ese tipo de cosas creo que ayuda mucho como para seguirle luchando. Sí, qué padre, sí, pues totalmente de acuerdo. ¿Y por qué ahorita, o por qué entraste en la Universidad de Guadalajara como maestro? ¿Cómo fue el proceso para llegar? Porque creo que
proceso de educación es súper bien, como lo haces en las redes para la gente que no estudia en eso, pero también está chido pues de hablar con gente realmente que quieren tener un impacto. Entonces, ¿cómo fue el proceso y cómo es ahorita de dar clases? Porque eres del otro lado de... Es muy chistoso porque aunque estoy del otro lado siempre y como llevo muchos años dando clases y muchas veces di clases mientras era alumno también, Ujú. entonces como que nunca me he sentido totalmente del otro lado, aunque realmente estoy ya del otro lado, ¿no? Pero pues nada, o sea, digamos, ya tenía tiempo que quería trabajar en la Universidad de Guadalajara, que quería trabajar en una universidad más bien, o sea que me quería dedicar 100% a investigar. De que estuve en Oxfam, entré al gobierno de la Ciudad de México cuando ganó este sexenio, entré a hacer cosas de estadística sobre desigualdad y pobreza. Muy rápido me decepcioné del gobierno para el que trabajaba, entonces del gobierno de la Ciudad de México, entonces busqué hacer otro tipo de trabajo. Fue que entré a otra NGO, otra organización, por un año, que también hacía cosas bien chidas. He aprendido un montón de todos los lugares donde he estado, pero de todo modo ya sabía que quería entrar a una universidad. Entonces estuve en distintos procesos, en distintas universidades para tratar de entrar y pues salió que aquí tuve la oportunidad de entrar. Yo creo que en gran medida me ayudó mucho que tengo mucha producción. Digamos que si hay algo que siempre estoy haciendo es estar escribiendo y estar publicando porque, pues por lo mismo de que me da mucha curiosidad todo y que desigualdad es muy amplio y hay mil cosas que se pueden estudiar de desigualdad, pues siempre estoy publicando cosas. Entonces creo que tuve ciertos pues indicadores que ven las universidades como muy buenos en términos de productividad y demás. Entré al Sistema Nacional de Investigadores, se llama en México, que es algo también que te da cierto reconocimiento dentro de los investigadores. Entonces como que todo eso me ayudó para que tuviera la oportunidad de trabajar en la Universidad de Guadalajara. Y nada, pues ya realmente estando en la Universidad de Guadalajara, pues es un lugar que conozco muy bien, digamos, sé las precariedades que tiene, sé las oportunidades que tiene, tengo oportunidad muy bonita de estar conociendo justo pues eso, a chavos y chavas súper jóvenes que les llevo 15 años. Yo no sé cómo alguien que llevo 15 años ya está estudiando en universidad, pero pues sí, claramente yo ya voy a cumplir 33 años, ¿no? Entonces sí, que son de otra generación, pero que justo les interesa mucho la desigualdad. Entonces, para mí ha sido muy bonito estar en la Universidad de Guadalajara. Apenas inició esta semana el nuevo semestre y ya me tocó algo bien bonito además de esta clase de economía, empecé a dar una clase opcional que es para semestres más avanzados y llegaron o alumnos, alumnas que tuve en semestres anteriores y que decían que entraron a esa clase porque les había gustado mucho cómo doy clase yo, mi perspectiva y demás. Y también otras alumnas o alumnos que dijeron, no, pues es que justo nos contaron que es muy bueno y muy interesante entrar y que tiene cosas mucho más frescas que los profes, pues que tienen más años y que normalmente pues se te va estancando tal vez de cierta manera tus programas. Entonces, como que eso ha sido muy bonito que llegue. No, bueno, incluso llegó alguien que dijo que entró a clase porque había oído que yo era el de Gatitos contra la Desigualdad. Entonces, eso también fue muy bonito, pero justo eso, como que lo bonito de estar en la Universidad de Guadalajara es que he podido tener contacto con la nueva generación, que de otra manera, pues no habría mucha manera, tal vez, de tener contacto con ellos. Y pues ha sido una experiencia bonita y además, pues eso, poder dedicar mucho más tiempo para investigar que lo que hacía, digamos, casi siempre en todos los otros trabajos que tuve, pues la investigación que hacía y las publicaciones que hacía eran hobbies, es decir, era en mi tiempo extra, ¿no? En mi tiempo en casa y demás. Y la oportunidad que tengo, pues ya afortunadamente ahora es que es por lo que me pagan, ¿no? Entonces, pues nada, creo que la verdad sí ha sido bien bonito y sobre todo regresar a la universidad donde he estudiado, pues básicamente he estudiado ahí la prepa, que son 3 años, más la universidad fueron 5, son 8. La maestría he estudiado 10 años en la Universidad de Guadalajara, entonces pues sí, está Es bonito un poder regresar. Es buen... un buen, sí. ¿Y sobre qué estás investigando o qué sobre, si, no sé si lo puedes decir o no, pero en qué topic estás investigando ahorita? Pues realmente en temas generales de desigualdad, digamos, me interesa mucho todavía esto que decía de las justificaciones a la desigualdad, de por qué creemos que el pobre es pobre porque quiere y demás. Estoy haciendo un libro, de hecho, sobre eso.
Acabo de firmar con una editorial para publicar. Sí, está bien bonito. Acabo de firmar para publicar sobre justo como mucho de lo que hago en Gatitos contra Desigualdad, de esa crítica a las narrativas, pero pues darle forma al libro, ¿no? Lo cual va a ser todo un reto. Y ¿qué más? Pues justo en temas también de desigualdad educativa, con otros colegas estamos haciendo otro libro de temas de igual como de las desigualdades que hay en todos los niveles educativos y cómo eso al final pues pesan un buen, lo que decíamos ahorita de cómo estudiar en una universidad privada hace que te creas más que mereces las cosas y estudiar en una universidad pública, ¿no? Eso también mucho. Y lo otro que creo que estamos mucho ahorita es como los temas de vivienda, justo que te decía hace rato, como de la crítica al por qué los jóvenes pueden o no pueden alcanzar a comprar una vivienda, de dónde viene eso. Y en general pues desmontar esas narrativas que hacen que crean que se merecen no tener una vivienda, ¿no? Porque es muy humano no tener una vivienda, ¿no? Creo que principalmente son esos temas ahorita, pero algo bueno y algo malo de lo que te decía de la curiosidad es que de repente surge algo como ahorita los temas de las vacaciones y las horas laborales y todo, y pues le entro y luego hago un artículo de eso y luego me interesa eso y me despego y pongo menos atención en lo que ya estaba. Entonces mi problema tal vez más bien es que a veces quiero abarcar muchas cosas de temas y tal vez no los alcanzo a concluir o concretar, pero bueno, más o menos esos son los que más estamos ahorita. Y vas a tener, por ejemplo, como tú lo hiciste, un becario contigo o varios becarios, ¿vas a tener eso o no? Este semestre, por unos fondos de la UDG, por fin, no digo, por fin de que ya llevo 2 años casi en la UDG, voy a tener asistentes de investigación. Y apenas nos reunimos este lunes justo y les estaba platicando justo que lo que quiero es que les dije que yo siempre fui asistente de investigación como estudiante y que quería que aprendieran justo, o sea, más que hicieran cosas que acá decimos de talacha, digamos, aburridas de estar pasando, que también tal vez me ayuden en algunas cosas de eso. Sí, por favor. Pero no, pues que sí aprovechen justo el estar ahí porque yo aproveché mucho eso, ¿no? Entonces, a ver qué tal nos va. Ya te platicé después si salió bien o no lo logré. Tal vez puede pasar que no lo logre. Sería chido que tienes uno para cada cosa que quieres investigar. Me necesita uno para eso, para las casas, para las vacaciones y pones uno por Esa es uno. una muy buena idea, la verdad, justo. Debería Es ser. una gran idea. Lo voy a hacer. Propónelo. Sí. ¿Y cuál de toda tu vida fue el reto, el obstáculo, el más difícil que pasaste, dirías? Con todas estas experiencias que tuviste. Está difícil la pregunta, la verdad. Voy a tratar de responder rápido. No, pero hay tiempo. No, lo que iba es que a lo mejor luego voy a llegar a mi casa y voy a decir, tal vez esto era más importante. Eso seguramente puede pasar, pero Al momento. Pues nada, yo creo que yo creo que en cosas académicas no se me ocurre nada, ni en cosas laborales, más bien en cosas pues familiares y justo las vulnerabilidades que decía, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en algún momento, por cosas de trabajos y justo cómo son aquí los trabajos en el país, de un trabajo el que salió mi papá, luego lo acusaron de haber hecho como malversación de fondos donde estaba. Era repartidor de carne, ¿no? Pero bueno, y estuvo en la cárcel un tiempo mi papá, ¿no? Entonces ahí las precariedades obviamente aumentaron y obviamente el ir a los reclusorios aquí de visitas en México son experiencias que se quedan toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que seguramente más bien eso diría como en términos familiares eso. No fue mucho tiempo, pero igual fueron como suficientes para impactar. Impactantes y justo yo estaba en la prepa de ese tiempo para pensar que había cosas que igual, lo que ya sabíamos que había cosas que estaban muy mal y que había que cambiar algo, pero pues todavía reforzado, ¿no? Sí. Entonces seguramente esos años fueron como muy difíciles, pero eso, o sea, creo que de ahí. Yo creo que eso, cuando las cosas familiares son fuertes, a veces justo lo académico, lo laboral, si medianamente te va como me ha ido a mí, que nunca he tenido muchos problemas, pues justo como que no es lo primero que piensas con problemas. Seguramente a lo mejor luego voy a pensar y voy a decir,
el examen para entrar al colegio en México, eso fue muy difícil, alguna cosa así, pero no justo sé. es que la mayoría de la gente me dicen eso, que es algo familiar que impacta, pero impacta toda tu vida. Como el Exacto, trabajo lo puedes hacer también, pero lo puedes dejar hasta que la familia pues es para siempre y siempre te va a impactar sí o sí. Entonces sí, no me exacto, sorprende que es algo de este tipo. Y sí. al revés, ¿cuál fue tu momento el más orgulloso? De más orgullo, pues yo creo que justo otra vez, ahí sí tal vez diría ya algo o de trabajo o de academia, ¿no? Pues me acuerdo que cuando entré al Colegio de México, más que el salir, me acuerdo mucho del entrar, o sea, cuando nos avisaron o bueno, me avisaron y le avisaron todos los demás de la generación que habíamos entrado, pues justo fue como de las cosas que parecían muy imposibles de lograr y que se lograron y que me acuerdo que me gustó o que me hizo muy feliz. Pero en general creo que como muchos de esas etapas que he ido pasando en la carrera académica o de trabajo, que poco a poco se han ido logrando. Seguramente me emocioné igual tal vez cuando entré a la prepa, ¿no? y ahora lo digo, lo veo y pues tal vez no era tan difícil entrar a la prepa, pero bueno, a lo mejor cuando uno sale en listas fue algo como súper sorprendente, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas más de lograr entrar o salir de las etapas académicas o laborales serían las Ujú. que pensaría, Va. sí. ¿Y cuáles son tus futuros proyectos personales o profesionales que tienes ahorita para, pues, el libro que dijiste, Sí. pero algo, si tienes algo más? Pues yo creo que justo tratar, por un lado, de que se consolide el proyecto este de la organización civil del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, digamos que se institucionalice lo suficiente para que pueda caminar solo, sin mí, por ejemplo, o conmigo estando un poco más de lejos, lo cual no vemos tan imposible, vemos que sí hay manera. Ese es un proyecto como muy importante. Y el otro, pues seguir realmente tener tiempo ahora sí que con que mi proyecto es tener tiempo para investigar, Ujú. básicamente, mientras tenga tiempo para investigar y difundir, creo que eso va a ser suficiente. Entonces, por ahora, pues seguir en la UDG, seguir haciendo más investigación y ya el tiempo dirá qué seguirá, si me quedo aquí, por ejemplo, la verdad es que extraño mucho vivir en la Ciudad de México, los 8 años que vivía allá, los extraño mucho. Ok. Ciudad de Sorprendente, tal vez. México. Es muy bonita la Ciudad de México, pero también Guadalajara. A mí lo que más me gustaría es poder estar viviendo en ambos lados y que estuvieran a 1 hora de distancia en carro, ¿no? O Sí. en autobús. Pero bueno, en algún momento también quisiera volver a vivir en la Ciudad de México y pues a ver también qué sigue, a ver Ajá. qué da la Pero vida. tengo una pregunta, Ajá. porque como tienes muchas, con- pues, conocimiento, perdón, tienes muchas cosas, ¿no te gustaría involucrarte? Porque lo que sabemos es que la política es la cosa que te hace mover, o no sé, quizás no política, pues sí, política, diputado o algo para hacer cambiar las cosas. ¿Crees que eso te llama o te llamaría quizás un día? Lo que diría es que me llamó Ujú. mucho la atención antes. Lo que pasa es que nunca he concordado con ningún partido político. Entonces, Crea no- tu propio, los gatitos afuera. muchas veces lo he pensado. Y sí, siempre me ha interesado, pero como que al final de cuentas, para dedicarte a eso, porque te empiezas a dedicar a eso, como que necesitas también ciertos privilegios para poder lograrlo, ¿no? Entonces, Recursos. recursos y demás. Si en algún momento de la vida hay la oportunidad, seguramente lo intentaré, pero quién sabe cuándo pase eso. Finger cross todos para eso, por favor. Sí. Y nos podría dar algún consejo a alguien que tiene miedo de ponerse en estos temas, como se, pues no puedo vivir de eso, no puedo subvencionarme de toda la parte de luchas, de activismo. ¿Cómo hacer motivarlos? ¿Qué consejo darías a alguien que quiere ponerse pero que tiene los miedos? Yo creo que uno de los consejos que más me gusta, pero que ahora ya me suena muy trillado porque es muy utilizado por el gobierno federal y por todo el partido del gobierno federal, es justo estar siempre cercano a las comunidades y por quienes quieres luchar, ¿no? Justo lo que decía ahorita
de cómo a mí me ayuda y me llena de energía regresar a mi colonia con todas las personas conocidas de allá. Entonces, creo que eso, o sea, creo que el consejo tal vez de estar muy cercano de la gente y alimentarse mucho de eso en términos de energía y de motivación, creo que es un consejo muy importante. Pero bueno, eso, insisto, creo que ahora es muy utilizado. No, lo otro que creo que también es bueno es como no casarse con ninguna idea. O sea, si hay algo que yo diría que tengo muy poco o casi nada, es como ídolos o ídolas, Ujú. como inamovibles que digamos que sea algo dogmático, que digamos, que te cases tanto con una idea, con un proyecto, con un partido, que no, que dejes de ser crítico a eso y que dejes de ver la realidad de cómo todo es complejo, todos se equivocan y todos Cambiar de aciertan. opinión. Puedes cambiar de opinión, puedes criticar a los mismos proyectos en los que estás y eso no es malo en lugar de enriquecer. Entonces creo que es eso también, como ser muy crítico a todo, incluso lo decía, a quienes sigues o a tus ídolos o a las personas que sean tus modelos a seguir. Y yo creo que eso también es bien importante, la verdad. O sea, como no fanatizarse con nada y poder ser flexible para que todo pueda estar bien o mal de distintas formas o perspectivas, ¿no? Va. Muy bien, y muchas gracias por estos consejos. Muchas gracias a ti. Estamos llegando al fin del podcast, Max, y todo el mundo tiene que contestar algunas preguntas. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería? Mm, ¿Vivo o muerto? Ajá, puedes elegir. Quien sea. Ah, no sé, pensaría en alguien de la Revolución Mexicana, porque soy muy fan de la Revolución Mexicana y tal vez pensaría justo o en Flores Magón, pero igual es otra cosa que ahora está muy trillada con la 4T, o o con Pancho Villa, alguien así. Es que soy muy fan de la Revolución Mexicana. Y Sí. de tener un cotorreo, echar tacos con ellos y ver Sí, que... imagínate. No, bueno, echar tacos con Pancho Villa o tomar junto con Pancho Villa debe ser seguramente las cosas más extrañas e interesantes del mundo. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspira al día de hoy? Eh, a ver, podcast que me inspira. No, bueno, es que podcast los oigo más bien para informarme. ¿Está bien? Entonces, sí, digamos, hay un podcast que sigo mucho que se llama Tribu Política, que Ok. realmente es noticias, pero son muy buenos. Me gustan mucho las perspectivas que dan, aunque también, insisto, hay que ser críticos de repente, pero me gusta mucho. Libros, a mí, no sé si esto inspire o no, pero yo soy muy fan de Bolaño y de Roberto Bolaño Ujú. y además soy muy fan como de las ciudades, ¿no? Y la forma en que él escribe Los Detectives Salvajes y cómo vas conociendo la Ciudad de México a través de eso, a mí me gusta mucho y a veces lo vuelvo a leer solo justo no diría que para inspirarme, pero para pasar el tiempo y divertirme, entonces eso también. Y bueno, pues si quisiéramos inspirarnos en contra de la desigualdad y cosas así, hay un libro bien interesante que se llama tal cual En contra de la meritocracia, Ujú. Against Meritocracy, de una colega que se llama Joe Litter, que justo eso es como la extrema izquierda, si queremos ver, de las críticas en desigualdad. Entonces ese libro me gusta mucho y da perspectivas bien interesantes. Ah, pues súper. Voy a poner todo en descripción para que la gente pueda encontrar y ver lo que te gusta y quizás comprarlos y ver qué onda. Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para algún podcast, alguien que te gustaría saber su historia o que sabes que está muy interesante y que pueden inspirar a los demás. Mm, ¿De la ciudad? Lo ¿O que Zoom está muy padre. cómo? Yo puedo hacer entrevista por Zoom. Ah, bueno, claro. Entonces, Claro, sí. Eh, es que estoy pensando justo en mis colegas que conozco de la fellowship, que no son mexicanos, pero que hacen cosas bien interesantes a nivel mundial sobre temas de desigualdad.
Por ejemplo, hay un colega que se llama Buni Espora, que él es de Botswana y hace cosas con personas LGBT y con personas también, digamos, por un lado y por otro lado también con personas con infecciones de SIDA, que hace trabajos bien interesantes y bien desde terreno, bien inspiradores. Ahí sí yo digo justo inspiradores en términos de lo que hace. Entonces, por ejemplo, oír algo de una persona así se me haría súper interesante, pero seguramente también de México hay personas que hacen trabajo desde terreno bien bonito, pero ahorita no se me ocurre. Está bien, no pasa nada. Me los puedes mandar después para que yo me ponga a investigar. Y por fin, ¿dónde puede contactar nuestra audiencia que quieren saber más sobre ti, etcétera? Digamos, la principal salida de mis pensamientos, diría, es justo en la red social de Gatitos contra la Desigualdad. Cada vez uso más mis redes sociales personales, sobre todo la de Twitter. Más bien la de Twitter, porque Facebook ya casi no lo uso. Entonces diría eso, en todas las redes de Gatitos contra Desigualdad, que están en Facebook, Twitter, Instagram, y espero que sigamos en TikTok. Y personalmente pues estoy en Twitter como @rojoneon. Pues súper bien y muchas más gracias, Max, por tu tiempo y por compartirnos todo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio con Max hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podrá interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyar con 5 estrellas en la plataforma que escuchas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. ¡A bientôt!